están? Muy buena tarde. Nos da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes el día de hoy en su programa de Descubriéndonos y con un tema muy interesante y que nos convoca mucho el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Mucho gusto estar nuevamente aquí. Pues me da mucho gusto estar en esta tarde poniendo aquí en la discusión respecto de todo esto que hemos venido hablando en los programas anteriores, con el asunto de las construcciones familiares, con las construcciones subjetivas, y esta pregunta que surgió relativa al tema de por qué el psicoanálisis, porque finalmente todo el tiempo que tenemos trabajando en este asunto de descubriéndonos, tanto en la primera etapa como en la segunda, siempre hemos hablado de espacios analíticos. Entonces, pues el asunto de traerlo a la mesa el día de hoy, pues me parece que es muy pertinente, ¿no? Me parece relevante, sobre todo porque la oferta que se encuentra digamos, de servicios psi, o sea, de diferentes grados de psicología, psicoterapia, psiquiatrías, dinámica, biológica, coaching, todo ese tipo de cosas, consejerías y todo esto, pues que la gente tiene que estar alerta, porque hay personas que creen que con 6 meses de formación se hacen coaching en algo, y de repente eso es incluso iatrogénico. Eso significa que lejos de causar beneficios, causa prejuicios y perjuicios y prejuicios, también perjuicios y prejuicios, porque sin duda eso, o sea, el factor que está ahí pues siempre está bajo unos esquemas bastante pobres de lo que es la condición humana, de lo que es y todo esto además al servicio de una moral, de una época, de un determinado grupo. Entonces, sí creo que eso, lejos de ayudar, estorba. Y me parece que el psicoanálisis, algo que es interesante, lo decía un filósofo francés, Derrida. Decía que el psicoanálisis es una disciplina que no tiene coartadas. Me parece una bonita manera de pensarlo. Es decir, o sea, que no estamos nosotros, por ejemplo, pensando que si hay una persona que tiene un problema, es porque pertenece a una familia disfuncional con un padre ausente, porque no sé qué. Hay una serie ya de esquemas superpuestos a la conflictiva individual que lejos de ayudar a entender los problemas, simplemente los enmascaran. Psicoanálisis dirá caso por caso, tú, ¿cómo te jugaste en esas circunstancias? O sea, todos los hijos de familias alcohólicas tienen hijos alcohólicos, no. Entonces la pregunta es tú, ¿por qué sí? Esta parte donde si tu padre era violento o tuviste un abuso sexual o toda una serie de cosas, el psicoanálisis también llega y dice, bueno, ¿y qué haces con eso? ¿Qué hiciste con eso? ¿Cuál fue tu forma de vincularte con eso? ¿Cuáles son tu responsabilidad subjetiva? ¿Qué hiciste con todo ese tipo de cosas? Entonces me parece muy relevante pensar hoy el psicoanálisis, porque además está una propuesta desmedicalizada y que quita todo tipo de responsabilidad subjetiva, como viendo que todos los trastornos, los problemas y digamos, conflictos de la vida anímica, social y demás, son efecto de problemas neurológicos. Entonces, si yo puedo tener una vida profundamente desgraciada, infeliz, voy con el psiquiatra y me da pastillas. No entra como a decir por qué tienes ese estilo de vida, por qué frente a tus circunstancias no has hecho cambios, qué pasa con todo eso que estás generando, esa conflictiva, y entonces simplemente me da una pastilla para que me ayude a estar en las mismas circunstancias que me encuentro, que están larvados mis problemas, pero quizá que me causen menos conflicto, ¿no? Entonces por eso pienso en la actualidad del psicoanálisis. Me parece que es verdaderamente confrontador a estas maneras fáciles, ¿no? Tienes un problema, toma una pastilla. O tienes un problema, hay que ver qué pasó con tu familia. Las cosas son mucho más complejas que eso. Y me parece muy relevante lo que estás comentando, bueno, muchas de las cosas, porque pusiste muchos puntos en la mesa, pero creo que uno que es importante que comentemos es que esta como ley de causa y efecto, o sea, necesariamente esta entrada produce esta salida, que es algo que está como muy en la cotidianidad, ha permitido esta posibilidad que a partir de test, que a partir de temas muy
pues muy, a veces hasta irresponsables, ¿no? Se hagan propuestas y se generen ahí algunas circunstancias en las que pareciera ser esto que tú decías, José, que si yo tuve una familia disfuncional, como si no todas las familias fueran disfuncionales, como si no obedeciera construcciones, como lo hemos dicho en otros momentos, como si no todos los miembros estuviéramos hablando de subjetividades distintas. Entonces, esa familia disfuncional, sin tener en consideración todos aquellos elementos que están alrededor de la pseudo disfuncionalidad, hacen y provocan un algo que tiene que ver contigo, con un padecimiento que además está moralizado, moralmente no aceptado o aceptado, ¿no? Y que tiene efectos para la persona, porque hay ocasiones en que están ahí siempre tratando de estar como en el modelo, eso que tiene que ser, eso que debe de hacerse, y de todas maneras es gente que de pronto tiene alguna crisis y se confronta con una serie de cosas en las que da cuenta que no necesariamente era algo en lo que estaba acomodado. Entonces, este tipo de circunstancias, por eso decía yo, ¿no? De este tema de la causa y el efecto que siempre producen los mismos resultados, hacen que de pronto pues ya cualquier persona se sienta con la autoridad de pensar que hay alguna razón por la cual el fulanito es de esta manera o de otra, y luego otra peor, que yo me autodetermine y me autodiagnostique que entonces porque yo tuve ciertas circunstancias de cierta manera, entonces estoy teniendo dichos efectos. Entonces, eso me parece que es muy importante y que habla del por qué el interés del psicoanálisis está orientado a otro lugar, ¿no, Mauricio? Sí, bueno, a lo mejor puede ayudar un poquito, un tanto mi historia en relación a esto. Yo prácticamente al terminar la universidad, estudiar psicología, de repente trabajé por algún tiempo en esta técnica de terapia familiar, Minuchin, Haley, todo esto. Y bueno, era en esos años porque verdaderamente los cambios que tú podías percibir, exacto, sistémico, los cambios que se podían percibir aparentemente eran muy rápidos y dramáticos. Tú hacías un esquema y partías, rompías triangulaciones, etcétera, etcétera. Es parte de esa técnica. Buscabas chivos expiatorios. Y había un efecto de verdad muy rápido y en muy cortas sesiones. Bueno, todo parecía muy fácil. La única cuestión es que en mi caso siempre me preguntaba ¿y por qué se dan esos cambios? Y en ese tipo de técnica ahí no tiene ninguna relevancia esa pregunta. La cuestión es que funcione, que sea operativo, digamos. Siendo así, pues bueno, lo que ocurría es que frecuentemente esa familia que aparentemente había encontrado un equilibrio y una estabilidad, era solo cuestión de tiempo para que regresaran. Y casi siempre con situaciones aún más complejas. Uh-huh. En este sitio en donde yo estaba trabajando, la única posibilidad que había era 3 veces. Si una familia regresaba, solo era posible atenderla 3 veces. Si regresaba una cuarta, ya no había opción de abordar esto. Tendrían que buscar otra opción. Y justamente ahí estaba todo el asunto, ¿no? Y qué responsabilidad teníamos nosotros para decirle a una familia: ya no tenemos una opción para ustedes. Uh-huh. Y esto tenía que ver con, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué funciona así? Eso no es importante, cuando menos para esta técnica. Creo que esto ha cambiado ahora, pero en esos años no tenía una gran relevancia. Y ahí fue donde en realidad, y dado que tenía algunas lecturas de Freud, me permitió abordar las cosas desde otro lugar, y donde hablamos regularmente en psicoanálisis de una exquisita singularidad. No hay nadie, así como nuestras huellas digitales, que sea idéntico a nosotros, y eso tiene consecuencias. Y no esta generalización en donde aparentemente si se partían o si se tomaban ciertas condiciones, el resultado está con un tanto, como lo planteabas tú, Luz, causa-efecto, lineal, fácil de encontrar y con resultados visibles que siempre acababan no siendo tan permanentes e incluso en muchos casos bastante más complejos. Esto que José menciona como iatrogénico, es decir, que lejos de ayudar, en realidad acaba complicando más el asunto. Es un poco mi recorrido para llegar al psicoanálisis. Sí, me resulta muy interesante lo que dices porque estabas hablando, por ejemplo, de un nivel de efectividad con resultados rápidos, con resultados visibles y que
y que, bueno, pues podían tener a lo mejor alguna consecuencia que eventualmente se vería. Pero lo interesante es, me llama esta atención de lo rápido, del bienestar, de todo ese tipo de palabras que me parece que hoy están ahí permeando todo el tiempo, ¿no? Porque en ocasiones me parece, José, que parte de lo que se dice del psicoanálisis es que es muy tardado, es que no funciona, porque no tiene efectos rápidos, o sea, una serie de descalificaciones que me parece que están relacionados justamente con ese tipo de técnicas, porque hay muchas técnicas que van orientadas como a un beneficio inmediato. Traigo también esto que tú hablaste, por ejemplo, de esto que se promueve para un tema de un bienestar rápido, que no sé si precisamente tenga que ser la palabra bienestar, con el asunto de la medicación, ¿no? Para cualquier cosa, o sea, no importando qué, porque tampoco se trata aquí de estar desacreditando que hayan circunstancias en las cuales medicar a alguien bajo ciertos esquemas tenga que ser lo que le haga pasarla mejor mientras puede estar caminando otro tipo de circunstancias alrededor. Pero esto que también en la medida de lo rápido, de invocarlo rápido, entonces, es que es inquieto, medícalo. Es que no pone atención, medícalo. Es que se siente mal de esto, medícalo. Es que no puede con esto, medícalo. Y entonces se pierde toda esta posibilidad de trabajo, toda esa posibilidad de ir a la pregunta, esta posibilidad de ir justamente a cuestionar esto que decías, Mauricio, ¿no? ¿Y por qué llegamos aquí? O sea, a ver, ya aquí ya lo hacemos, aquí ya yo determino que esto es lo que está, pero ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento esto se dio para que llegáramos aquí, se hicieran estas cadenas de complicidades, ¿no? Que es parte de lo que estábamos tratando en los programas anteriores. O sea, eso se pierde, se anula, ¿no? Y además a veces se construyen cosas. Hay una cosa que se llama psiquiatrización del síntoma. Uh-huh. Y es esta idea donde la expectativa que tiene el psiquiatra de nuestro malestar, de los orígenes, que se llama etiología, de todo ese tipo de cosas, nos los empieza a comunicar y nosotros tratamos de, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, de hacer coincidir toda nuestra expectativa, nuestros problemas, nuestras patologías con aquello que el psiquiatra tiene, ¿no? Entonces me parece en este sentido como esto de la iatrogenia, esta parte donde, por ejemplo, cuántas veces hemos visto a ciertas personas que son medicadas por, no sé, por algún tipo de problema, y de repente llega y dice, bueno, pues desde que estoy medicado, efectivamente yo tengo ese problema, pero tengo mucha dificultad de concentrarme. Uh-huh. Tengo problemas para divertirme. Hace mucho que no me río. Mi vida es... Entonces, es este sentido como de... O sea, ¿qué significa amordazar un síntoma? ¿No? Entonces, ok, el síntoma está amordazado, pero surgen una serie de cuestiones también, digamos, si lo que nos interesa es el bienestar de la persona, pues que no le provoca bienestar, que genera una serie de cosas bastante malas en una calidad de vida. Entonces, esta parte donde tenemos a veces sufrimientos y cosas que nos ayudan a tramitar otras cosas. Entonces, ¿por qué acallarlos? ¿Por qué no darles esta posibilidad que me pueda ayudar a mí a entender por qué tengo estos problemas? Y a partir de ello, modificar mi estilo de vida, mis posicionamientos, mis respuestas, lo que hago, y hacer algo con esto en donde, pues, un poco lo que decía Sartre, ¿no? O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros de lo que hicieron de nosotros, nuestros padres y todo eso. O sea, ¿qué hacemos con eso? Y creo que ese es el tema. O sea, no nada más como quedar como en el asunto del malestar o el bienestar, en donde, digamos, este tipo de terapias muchas veces consiguen disminuir este malestar, un conflicto, un síntoma que reaparece de otras maneras, porque esto era simplemente una manera de representación de un conflicto. Entonces se acalla esta posibilidad, se cierra esta puerta y se abrirá otra, porque el conflicto continúa, ¿no? De otras maneras. Entonces a veces estas soluciones que tenemos como mágicas y rápidas y todo eso, pues el efecto que tiene en realidad puede ser aún peor, porque de alguna forma antes el síntoma, si se hubiera trabajado en esa dirección del síntoma, se puede trabajar muchas cosas. A veces eso hace que se pueda incluso convertir en una cuestión, en un trastorno psicosomático, ojalá conversivo, una cosa así, es decir, que el cuerpo participe el organismo incluso de aquello que no está pudiendo ser vehiculizado en un síntoma, en un malestar, en algo así. Entonces, al acallar esas cosas, pues lo que estamos haciendo es cómplices de cosas aún peores. Sí, y que
y que justamente no es fácil advertirlo, ¿no? Porque además hay temas que se están dando por hechos. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que me tiene que hacer sentirme bien. O sea, ¿qué es malestar y qué es bienestar? ¿Es lo mismo para todas las personas? O sea, cómo, ¿por qué el psicoanálisis le da un espacio a esa pregunta? Y a las preguntas, además, que para cada quien tenga, ¿no? O sea, esto que estabas diciendo, por ejemplo, en el tema del síntoma, o sea, que no se trata de acallarlo o de amordazarlo, que fue la palabra que usaste hace un momento, sino cómo se puede trabajar con él, o sea, qué significa para cada uno de los que está teniendo ese síntoma y qué tiene que ver con eso. O sea, esas preguntas que pareciera más bien que tratamos de generar, así lo digo yo, robots que vayan caminando por la vida con circunstancias predictivas y que tienen que estar conformes y a gusto con las circunstancias que están y que no se pueden preguntar respecto de nada. Y entonces, pues yo no sé si un humano pueda caber en eso robotizado, ¿no? Bueno, más bien, yo no considero que un humano pueda caber dentro de lo robotizado, ¿no? Claro, a ver, este tipo de técnicas yo creo que tiene un sentido y creo que en ocasiones es extraordinariamente eficaz la posibilidad de intervenir, sobre todo si se maneja bien. Pero lo que es un hecho es que hay ocasiones y hay situaciones en donde un malestar insiste y regresa. Y es ahí donde en realidad me parece que esas técnicas tienen dificultades con eso, porque a veces ni siquiera les interesa del todo. Muchas veces, no siempre y no todos, era fácil llegar y decir, bueno, lo que pasa es que la familia no está haciendo lo que se les indicó. Y eso es por eso que no funciona. Entonces, a ver, no se trata de que el psicoanálisis sea la mejor opción o que hay que prescindir de la psiquiatría o que, bueno, todas tienen un espacio y un lugar. Si el psicoanálisis pudiera dar respuesta a todo, pues evidentemente que ya no existirían estas técnicas, ¿no? Y que vemos que siempre hay un resto que insiste, un malestar que insiste y casi siempre es ahí donde el psicoanálisis tiene ese lugar de privilegio y vendrán técnicas, vendrán cuestiones psi o cuestiones como la neurolingüística, que tiene poco de neuro y mucho menos de lingüística, y que sin embargo, bueno, tuvo un espacio importantísimo, ¿no? Y lo sigue teniendo todavía. Y está perfecto, y yo creo que si esa técnica se aplica bien va a tener resultados y está perfecto, pero aún así siempre de alguna manera hay un resto, y justamente ese resto es el que más nos interesa como psicoanalistas, porque frente a eso no nos desviamos, no culpabilizamos a nadie, sino la invitación es a que lo trabajemos. Me parece que ese es el punto o uno de los puntos que a mí me gustaría destacar. Qué interesante con esta palabra que usas, Mauricio, resto, porque pareciera ser que de pronto ese resto es el que nadie queremos ver, ¿no? Es el resto que nadie quiere advertir, es el resto del que nadie quiere hablar, es el resto que nadie quiere pensar que lo tiene. Pero todos tenemos ese resto ahí en nuestra vida, como si trajéramos una especie de nube particular con lluvia, ¿no? Que de pronto llueve en ciertas circunstancias y es para cada quien. Y ese es el resto que no queremos ver, ¿no? De acuerdo. Y creo que esto que hemos estado planteando tiene que ver con que el psicoanálisis de alguna forma no está como interesado solo en un bienestar cosmético, en que ese pequeño malestar, digamos, sea socavado, pueda desaparecer, sino en entender todas las razones, todos los principios que llegaron a ese malestar, porque lo que se busca es que no cambie, que no mute, que no se convierta en otras cosas, en todo. Y desde luego el malestar desaparece, o sea, y también algo que es importante para que la gente que está tomando estas sesiones es que de cursos y pláticas y cosas así, hay mucho psicoanálisis, hay demasiados psicoanálisis. Entonces también es importante que cuando decimos psicoanálisis estamos diciendo también demasiadas cosas y no todos tienen la misma responsabilidad frente a los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepan que tienen una responsabilidad también de ver qué es lo que están haciendo, con quién lo están haciendo, que no se trata solo de ordenamientos cosméticos, de hojalatería y pintura, sino de cambios que verdaderamente puedan ayudarlos a tener un mejor estilo de vida.
Pues me parece que ha sido una muy buena interacción, un muy buen programa. Y pues ya saben que aquí en nuestras redes nos pueden dejar algún tipo de comentario, pregunta o algo que les llame la atención respecto de lo que hemos planteado o algún tema que ustedes quieran que podamos tratar de acá. Así es que pues bueno, esto que vimos hoy respecto del interés del psicoanálisis, que básicamente es la condición humana, no el humano bonito que todos queremos ver, sino el humano que somos en tanto humanos. Así es que pues fue un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias José. Y pues por acá nos encontramos en el siguiente programa. Buenas tardes a todos.